La seguridad cubana, que ha estado penetrando la inteligencia venezolana desde principios de siglo, se apodera de ello de una manera muy particular. Tenemos en entrevista exclusiva hoy al teniente coronel ex escolta de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez, aquí en el estudio. Nos va a hablar de este tema y también vamos a estar acompañado del teniente José Antonio Colina, que nos habla de las diferencias que hay dentro de Venezuela en el madurismo y que pueden terminar pues haciendo metástasis de una manera muy peligrosa para todos ellos. Por otra parte, vamos a estarle dando seguimiento a lo que está sucediendo con el ébola. Derechos, protección, los trabajadores de la salud. Ya hay 4 gobernadores que están diciendo, ustedes tienen que estar en cuarentena. Ellos están diciendo, si esto es lo que vamos a recibir por tratar enfermos de ébola, que los trate otro. Vamos a estar analizando el tema. Mientras tanto, por primera vez vamos a tener aquí con nosotros pues, a uno de los concejales de Hialeah, uno de los que votó en contra de la planta de agua que no arranca. Él va a estar hablándonos precisamente de su visión de este tema y tenemos a los 2 periodistas que dieron a conocer este tema de una manera muy puntual. Tenemos a Enrique Flor y tenemos también con nosotros a Brenda Medina. No se los pierda aquí en Prohibido Callarse, en solamente unos segundos. Ok, ya estamos de vuelta aquí para empezar. Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a Prohibido Callarse. En solamente unos minutos, como les decíamos, vamos a tener una entrevista bien importante. Vamos a estar conversando con el ex teniente coronel, ex escolta de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez. Se tiene revelaciones realmente importantes acerca de la penetración de la inteligencia cubana en Venezuela, qué métodos está utilizando. Y también está con nosotros el teniente José Antonio Colina, que nos va a estar hablando de posibles conflictos dentro del ala del 4 de febrero y los colectivos y cómo esto puede terminar de alguna manera pues erodando el madurismo de una manera muy peligrosa para ellos mismos. Pero antes el tema de la planta de agua de Hialeah, la planta de la discordia, diría yo, una planta de agua que no echa agua. Y nos hemos, básicamente nos hemos enterado de todas estas cosas por 2 colegas que no me canso pues de reconocer la labor profesional que están haciendo. Sin lugar a dudas están marcando una diferencia en el periodismo de nuestra ciudad, un periodismo que durante muchos años pues no tenía ni la fuerza ni tampoco el coraje que se necesitaba para enfrentar muchos de estos temas. En personas como ellos lo tenemos. Brenda, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y tenemos también con nosotros a Enrique Flor, a los 2 muchísimas gracias por la labor que están realizando. Y tenemos con nosotros también pues al concejal de la ciudad de Hialeah, Luis González. Concejal, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y quiero agradecerle mucho, llevo muchísimo tiempo y es la primera vez que lo llamo a usted y usted respondió inmediatamente. Pero llevo muchísimo tiempo tratando de conversar con autoridades políticas de Hialeah con poco éxito. Lo he hecho a través de Sacha Tirador, que en muchas ocasiones me ha servido de intermediaria con funcionarios electos de la ciudad de Hialeah. Lo he hecho también a través del asistente especial del alcalde y tampoco he podido resolver. Así que le agradezco a usted que esté para hablar de este tema, porque más allá de las críticas que nosotros podamos tener o las diferencias que podamos tener en temas puntuales, de que ustedes brinden su punto de vista es importante para nosotros, pero sobre todo para el público. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Roberto, y quiero aclarar, usted me llamó ayer, porque la semana pasada me dijeron que había un comentario de que no habíamos respondido los políticos de Hialeah, pero la única llamada que yo recibí de usted es lo que fue acabo de ayer, decir. Y no es la primera vez que he estado aquí. Estuve aquí también cuando estuve oponiendo a los aumentos de la FPL también. Exactamente. Ojalá que pues, el alcalde y los demás concejales pues imiten su conducta y empiecen a hacerse disponibles a la prensa, que me parece que es importante. El tema de la planta de agua, ellos han hecho básicamente reportaje, yo creo que tremendamente importante. Usted se opuso a esto, o sea, cuando esto se discutió en el Consejo, fue uno de los pocos que votó, es usted y el alcalde, me lo recordaba Enrique hace solamente unos minutos, el alcalde y usted votaron en contra de este tema. Y con todo respeto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos tenemos que enterar por ellos de que esta planta, que se inaugura con bombo y platillo, con agua, que después nos enteramos que era de botellita, no está funcionando? Bueno, sinceramente, la compañía que está administrando este proceso, que se llama ENIMA, está teniendo dificultades del sistema del proceso, que ellos tienen que tener 14 días consecutivos, donde pueden demostrar que todos los equipos están funcionando correctamente y donde la calidad del agua consistentemente está al nivel que se le ha especificado en el contrato. Y están teniendo sus dificultades en este momento. Están ahora en una fase donde están en el 4.º día de 14 días totales que van a tener
y vamos a tomar en cuenta al final de esto en dónde ellos van a terminar. Están teniendo serias dificultades en poner esta función a trabajar correctamente. Lo más triste, concejal, es que nos hemos enterado precisamente por ellos también, es que no es la primera vez que esta planta tiene dificultades, que cuando ustedes votaron para aprobarla, y me acabo de enterar por lo que ustedes acaban de escribir, Brenda, ya esta planta estaba teniendo serios problemas en Massachusetts. Háblanos de esto. Sí, para nuestra sorpresa nos encontramos con todos estos reportes de Brockton, un pueblo en Massachusetts, en donde INIMA, con una asociación con otra compañía, pero la mayoría de la planta, los dueños son INIMA, han construido una planta que hace una década se concebió, se inauguró en el 2008 y no está distribuyendo agua a la comunidad. Tiene la capacidad de distribuir agua, pero no la necesitan porque pasó tanto tiempo entre conseguir los permisos para construcción y las aprobaciones necesarias que la ciudad implementó otras medidas para conservación de agua y funcionaron. Ahora la ciudad paga $6 millones anuales por la exclusividad de un agua que la ciudad no usa. Qué cosa más grande, qué vergüenza, ¿no? Pero además de eso, pues me entero por ustedes también, Enrique, que la ciudad esta quiere comprar la planta en $85 millones, una planta que no van a utilizar en $85 millones. Y esto es por lo 88. Y esto es por lo que muchas veces los votantes, cuando nos dicen ustedes tienen que dar dinero para esto, nosotros lo que primero que hacemos nos ponemos muy defensivos, ¿no? ¿Qué conclusiones tú has sacado de toda esta investigación que tú has hecho de la planta de Agua Hialeah para que después compartas estas reflexiones? Sí, con sin el lugar a concejal? dudas, este caso de la planta de agua que lo descubrimos en 2014, sin lugar a dudas es el mayor bochorno político de esta administración de Hialeah en lo que es el nivel de administración pública. La alcaldía del alcalde Carlos Hernández lleva más o menos, él asumió el poder en mayo del 2011, si es que no me equivoco, y se convirtió en un fenómeno político al arrasar en las elecciones a Raúl Martínez. Inicia una campaña teniendo decisiones políticas muy populistas de aceptación masiva, va teniendo medianamente una administración aceptable para lo que es la comunidad, pero en el nivel de administración pública, no me refiero a otros juicios que él haya tenido, el simple hecho de probar de que se inauguró una planta en la cual las autoridades políticas de Hialeah y del condado Miami-Dade brindaron en esa ceremonia de inauguración con agua de botellita, significa que de alguna manera las autoridades del condado y de Hialeah tienen que haberse puesto de acuerdo en algún momento para utilizar esa inauguración con un fin político de manera innecesaria, porque el alcalde en realidad se sabía que iba a ganar las elecciones, pero se descubre un año después de que esta obra sirvió básicamente para decir que bueno, vamos adelante con todo. Ha pasado un año y esta planta no puede distribuir agua, y nos encontramos en una investigación con Brenda que simplemente en otras ciudades de los Estados Unidos esta misma empresa tenía el mismo problema, y leyendo los archivos vemos que el mismo alcalde y el vicepresidente del consejo que está acá con nosotros, Luis González, había pedido más tiempo para investigar el caso. Entonces realmente yo entiendo cuando el alcalde me dice que hay una frustración y que se heredó un problema. El punto es, esta planta tiene que funcionar sí o sí, pero que hubo un aprovechamiento político, eso lo dejo a que lo interpreten las autoridades, ¿no? Concejal, ¿sabía usted cuando se inaugura esta planta que usted toma, me imagino que usted estaba ahí también? No, no estaba ahí. ¿Usted no estaba ahí? No estaba ahí. Pero usted sabía de que la planta no estaba funcionando y que el agua que estaban bebiendo las personas que estaban allí, funcionarios del condado y algunos funcionarios de Hialeah, era básicamente un show. Primero que nada, en aquel momento yo no estaba ahí porque tenía una campaña y pensé que era importante para yo estar presente a los que están ayudándote en la campaña, de que yo fuera un ejemplo y esté ahí trabajando, que era cuando el voto en adelantado. Pero en aquel momento la planta no ha pasado a la fase de lo que es la operación. No, yo no sabía. En ese momento usted sabía que la planta no se había terminado todavía. Absolutamente no. Lo que estamos inaugurando es el edificio, el completamiento ya de que todo está preparado aquí para comenzar.
Pero eso no fue lo que nos dijeron a nosotros. Nosotros lo que nos dijeron, y ahí es lo que dice Enrique, ¿no? Y lo que dice Brenda, señala en la investigación. Por lo menos, si no lo dijeron de una manera explícita, y creo que lo dijeron de una manera explícita, pero no tengo aquí los datos para poderlo probar, por lo menos la percepción que todos recibimos por parte de las autoridades políticas del condado y de Hialeah fue: esta planta ya está lista y es nuestro gran éxito. Como señalaba Enrique, el alcalde tenía la elección ganada, no le hacía falta. La elección, claro, no le hacía ganada, falta. absolutamente, pero ¿Por qué lo terminaron haciendo de esa manera y lo que se termina es perdiendo la credibilidad? No creo que sea por esa la razón. Quizás fue un error administrativo que alguien no tomó eso en cuenta. Pero la fase donde uno viene, quizás, yo no te puedo responder, yo no estuve ni en la planta en el día que se inauguró, pero la fase donde viene entonces, donde uno va a probar de verdad los sistemas operativos y la calidad del agua, viene después, donde esta compañía Enima ha fracasado, y está en este momento no te puedo decir que está fracasando porque lleva 4 días operativo y tenemos agua que estamos distribuyendo allá afuera. Si llega a ese punto ya tendremos que decidir entonces el mes que viene qué vamos a tomar y qué acción entre el condado, que son juntos con nosotros en estas decisiones, qué acción vamos a tomar legal. Mi pregunta es, ¿por qué no se espera hasta que se distribuya el primer galón de agua para inaugurar, para hacer un acto inaugurar? ¿Por qué inaugurar un edificio? Eso le da un renombre a una compañía que en verdad no tiene. Si otra ciudad estaba pensando darle un contrato a esa compañía, puede decir, mira el éxito que han tenido en Hialeah. Cuando no han tenido éxito en Hialeah, no han tenido éxito en Brockton. Es una compañía que hasta ahora llegó a Estados Unidos, obtuvo esos 2 contratos y no han funcionado. A mí lo que estaba en ese momento, y es que lamentablemente terminamos politizando cosas que no deberían estar politizadas, ¿no? Y esto con todo respeto. Y es que AECOM, que es una de las compañías que termina siendo parte del trabajo en la planta de agua de Hialeah, también estaba pues siendo parte de una licitación para lidiar con el problema de aguas y alcantarillado, que terminó recibiendo el contrato por parte de agua y alcantarillado, y la representaban cabilderos tremendamente poderosos del condado. Y me imagino que la ecuación fue, si decimos de que esta planta no está funcionando, puede que lastimemos a AECOM en su intento de ganar la licitación de aguas alcantarillado. Y este tipo de cosas, puede que no haya sido así, a mi juicio creo que puede haber sido así. Comisionado, una de las cosas que me parece que son importantes, ¿qué responsabilidad tiene esta planta? De alguna manera ustedes van a lidiar con la responsabilidad. Absolutamente, y esta planta yo estoy casi seguro de que va a funcionar, la vamos a poner a funcionar, y si no es Enima, será la compañía que venga después de Enima. ¿Pero la van a multar? Se está multando desde julio, se le está multando a esta compañía. ¿Y el dinero para qué se está utilizando? En este momento es una multa, eso vamos a ir al aspecto legal. Si llegamos a eso, si ellos llegan a pasar los exámenes que están pasando en este momento y llegan a concluir de que ya todo está funcionando bien, no tendremos que ir a corte. Pero ustedes de todas maneras van a cobrar una multa por el tiempo que no hay agua. Yo espero que sí, estoy casi seguro que el alcalde va a estar bien arriba de esto y va a ser bien fuerte en eso. Nos mantienen al tanto. Tiene el mismo interés de la operación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí. Mi admiración y mi respeto hacia ustedes y hacia todos los colegas, que son varios ya, que están marcando una diferencia en nuestra vida aquí en Miami. Sin un periodismo no hay sociedad que pueda de ninguna manera lidiar con los retos que representa, pues nada, estar informado. Y ustedes son ejemplo de lo que el periodismo moderno se merece. Muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Enrique. Una vez más, mi respeto y mi admiración por ustedes. Vamos a publicidad. Cuando regresemos, un tema que usted no puede perderse. Tenemos con nosotros al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez. Va a hablarnos precisamente de la injerencia de la inteligencia cubana en Venezuela. Y tenemos también al teniente José Antonio Colina. Nos van a hablar los dos de cómo es que se está manejando este tema y la penetración del gobierno cubano en Venezuela, las consecuencias políticas que eso puede tener. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, consejero. Gracias, ¿cómo no? Ok, como lo habíamos anunciado, tenemos realmente un programa que vale la pena seguirlo en el día de hoy. Como todos nuestros televidentes saben, sobre todo los que están leyendo las informaciones, pues el coronel Juan Reinaldo Sánchez, desde que llegó al exilio, ha estado hablando precisamente de cómo los órganos de inteligencia cubanos trabajan, cómo es que los anillos de seguridad alrededor de Fidel Castro pues hacen su labor. Él tenía una posición privilegiada, perteneció precisamente a la escolta del dictador. Hoy precisamente nos viene a hablar de
algo que está en las noticias en las últimas horas de una manera muy puntual. ¿Cómo es que la inteligencia cubana está exportando sus métodos, sobre todo a Venezuela? Muchísimas gracias, coronel, por tenerlo aquí en el programa en el día de hoy. Un placer estar aquí. Y está con nosotros precisamente alguien que conoce mucho este tema, porque lo ha tenido que sufrir, lo está estudiando y de alguna manera pues lo ha calificado también. Y es el teniente José Antonio Colina. Para nosotros es un placer también darle la bienvenida, teniente. Gracias por acompañarnos. Un placer para mí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Empecemos por usted, mi querido coronel. Sin lugar a dudas, lo que usted está diciendo es serio. O sea, la inteligencia cubana ha secuestrado a la inteligencia venezolana casi en todas sus esferas, ¿no? El problema es que el control de los cubanos en Venezuela es total. O sea, esto se dio, comenzó precisamente cuando en la época de Chávez, en 1999, va a Cuba, se entrevista con Fidel Castro, y Fidel Castro le aplica lo que antiguamente le había aplicado a Chile y le había aplicado a Nicaragua. Lo primero que le propone Chávez es que Chávez no debía confiar en las instituciones que existían en Venezuela para su seguridad y que debía tener asesores cubanos e ir desarrollando su propia seguridad que no tuviera que ver nada con el régimen anterior. O sea, hacer como una depuración y dotarse de los más leales. Chávez acepta, y ese es por donde primero comienza. Una vez que está establecida los asesores dentro de la seguridad. Sobre todo la escolta, ¿no? La escolta, cuando digo la seguridad de Chávez, es eso, el anillo más próximo a él. Exactamente. Cuando los tiene allí, el segundo planteamiento es que para desarrollar este trabajo se necesita información. Claro. ¿De qué forma vamos a obtener información? A través de la contrainteligencia. La contrainteligencia es la encargada de buscar la información sobre atentados, golpes de Estado, etcétera. Y entonces ya empieza a funcionar la contrainteligencia en función de buscar información para la escolta de Chávez. Y así se va desarrollando la inteligencia. Y hoy día vemos que los cubanos tienen el control absoluto de Venezuela, tanto en lo político, lo militar, lo social. Todo, ahí vemos cómo organismos civiles están siendo controlados por asesores cubanos. De manera que, como yo digo en el periódico, en el Nuevo Herald hoy, de manera que la información que obtienen estos asesores cubanos y todo el mecanismo de agentes e informantes que tiene dentro de la sociedad venezolana, primero se entera Fidel y Raúl Castro en Cuba que Nicolás Maduro en Venezuela, porque es Fidel y Raúl Castro lo que le dicen a estos asesores qué es lo que le deben comunicar a Maduro y qué no. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Teniente Colina, ¿cuándo es que ustedes se dan cuenta dentro de las Fuerzas Armadas de que no solamente ustedes están siendo penetrados, sino básicamente todas las instituciones, tanto de seguridad como de defensa, están siendo secuestradas por el régimen castrista? Bueno, con mucha intensidad y fuerza en el año 2002, cuando comenzaron agentes cubanos castristas a reunirse con oficiales de bajo rango y de mediano rango de las Fuerzas Armadas para intentarle cambiar la visión y la misión de las Fuerzas Armadas, diciendo que había que llevar a Venezuela hacia el mar de la felicidad como Cuba y que había que apoyar a Chávez para que existiera una democracia. Eso nos llamó la atención y ya comenzaba la injerencia cubana dentro del territorio venezolano. Por supuesto, a lo largo de los años, un grupo de oficiales y la gente ha pasado pues a sectores opositores y hemos visto cómo, como lo dice el teniente coronel, se han apoderado de los organismos de inteligencia. Pero yo diría que hasta este momento ellos habían controlado los organismos de inteligencia y con inteligencia militar. Y a partir de esta fecha, cuando hay una fractura en el chavismo... ¿De 2002? No, de ahorita, de 2012, ahora. sí. Ellos han tomado control del aparato de inteligencia y con inteligencia militar, pero no así de los aparatos de inteligencia civiles, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y también el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que había sido controlado por militares. Pero a partir de esta ruptura que hay con el chavismo, con los militares el 4 de febrero, el jueves pasado fue destituido Miguel Eduardo Rodríguez Torres, ministro del Interior, vamos a comenzar a ver cómo el aparato de inteligencia cubana se va a apoderar de los organismos de seguridad del Estado y van a comenzar a espiar y a perseguir a los militares del 4 de febrero para impedir que hagan algo en contra de Nicolás Maduro. Ustedes, o sea, el gobierno cubano importa esto de Alemania, de la Stasi, ¿no es así? Bueno, o tiene mucho de Stasi, ¿verdad? Sí, hubo mucha cooperación, te estoy hablando en los años 70, finales de los 70, 80, principios, que es cuando se creó en Cuba una base de datos que fundamentalmente tenía el asesoramiento de la Stasi alemana que se llamaba la DOSA, que era para recopilar toda la información de todos los sectores de la sociedad cubana. Ahí empieza todo esto. Y entonces el coronel Lucindo, que era una gente muy allegada al ministro José Abrante, es el que establece, es el mediador entre la seguridad Abrante cubana. todavía no era seguridad. Abrante lo que estaba básicamente era a cargo de la seguridad de Fidel Castro en la década de los 60, ¿no? No. Estamos hablando de la década de los 60. No, 70 y 80. Ah, pero yo le entendía bien. No, 70 y 80. Ya era jefe de la seguridad, viceministro del Interior. Ok. En aquella época. ¿En qué cambia eso? ¿Qué cambia eso? La estructura de la seguridad cubana, ¿qué cambia? ¿Cómo cambia en ese momento? Bueno, cambia en que empiezan a entrar
empiezan a automatizarse toda la información. Lo que antiguamente existía en archivos, en papel, empieza a modernizarse en disquetes y a concentrar toda esta información en un solo centro de información, de manera que cuando la inteligencia, la contrainteligencia, el gobierno necesitaba obtener información de determinado individuo, pues solamente podía o iba ahí a este centro y ahí estaba todo concentrado. Después esto se eliminó. Hoy día existe la Dirección Nacional de Información, que es el DNI, que ya tiene métodos todavía mucho más avanzados, pero toda la información está concentrada ahí. Eso no tiene nada que ver con otro tipo de información, de antecedentes penales, de otra cosa. Eso caducan a los 5 años. Pero hasta una multa de tráfico en la Dirección Nacional de Inteligencia, que usted le pusieron en el año 60, le va a aparecer ahí de por vida hasta que usted muera. Una de las cosas que hace precisamente la inteligencia cubana es apoderarse de una serie de instituciones, entre ellos la expedición de células. Me hablaba con el coronel y ustedes hablaban, yo lo escuchaba antes del programa, de que esto es un mecanismo de control espectacularmente efectivo y se hace a través de nuevas tecnologías que el gobierno cubano está realizando, o sea, está fabricando dentro de Cuba y otras las está importando. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en ese tema? Bueno, nosotros hemos visto cómo el régimen cubano se ha ido apoderando primero de las notarías públicas, después se apoderaron pues del sistema de la oficina donde se expiden las cédulas de identidad y donde se dan los pasaportes venezolanos, y lo que se busca con esto es básicamente pues que el régimen cubano tenga control de todo lo que se hace dentro de Venezuela, y por supuesto que este sistema tan avanzado que me explicaba el teniente coronel acá presente, trata de que se tenga un sistema mucho más inmediato de seguimiento y de tener la información de los grupos que pudiesen reunir, y tomando en cuenta que ahorita hay una fractura dentro del chavismo y el ala militar del 4 de febrero está quedando fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela, prácticamente vamos a ver cómo se van a intensificar esas labores de espionaje y de seguimiento, porque si bien es cierto que en los últimos 10 o 12 años han tenido controlada y han seguido a la oposición, ahora vamos a comenzar a ver cómo ese mismo aparato se va a apropiar de todo dentro del país y va a comenzar a espiar y a perseguir a los que en estos momentos pues están distanciados de lo que ellos consideran pues son las políticas del régimen de Nicolás Maduro, cosa que es muy peligrosa, porque en el pasado los cubanos tenían un dominio parcial de la inteligencia, pero ahora es completo dentro del país. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Ramiro Valdés? Ramiro Valdés fue el embrión. Ahora, a nivel de Estado, en Cuba, a nivel de Estado, él es el que atiende toda esta nueva tecnología en cuanto a las comunicaciones y las ¿Cuán efectiva, antes de pasar continuar lo de Ramiro Valdés, porque me parece que quería darle seguimiento a lo que está diciendo el teniente, ¿hasta dónde es capaz con estos nuevos instrumentos de identificación la inteligencia cubana de darle seguimiento a la oposición venezolana? ¿Cuál es el nivel de gardeo que tienen? No, este es total. ¿Cómo? A través, te lo voy a explicar. Él mencionaba ahorita los pasaportes, pero existe la célula de identidad. La célula de identidad es un proceso que empezó desde el año 2010 y en el 2015 todos los venezolanos deben tener esta nueva célula de identidad. Esta nueva célula de identidad se hizo en Cuba y se le dotó esta célula de identidad con un microchip que es por una emisión de radiofrecuencia ID, o sea, de identificación por radiofrecuencia. Ya eso lo tienen. Ya eso lo tienen, porque estos microchips no se fabrican en Cuba y tuvieron que comprarlo en Europa, en Holanda, una firma francesa que lo vendía en Holanda, lo compró Cuba, lo puso en la célula de identidad y ahora está ahí. ¿Qué es lo que garantiza con este microchip? El control total de la sociedad. Porque este microchip no solo actúa como un GPS y sabe dónde está ubicado cada persona en cada lugar. Un GPS, este microchip puede ser un GPS. Sí, señor, le da la ubicación exacta donde está cada persona, porque emita una frecuencia. Pero la frecuencia es de muy baja potencia. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que no es este microchip. Lo importante aquí no es la frecuencia que emite el microchip, que puede ser muy, muy corta. Aquí se hablaba muchas veces de que tenía que pasarle por el lado con un equipo. Ajá. No es tan así. Este microchip emite una frecuencia que la puede captar a 2 o 3 metros, 5 o 6 metros a la redonda. Pero la importancia no la tiene el microchip, la importancia la va a tener el equipo receptor, que tiene unas antenas especiales, que es capaz de llegar allí, a donde este microchip está emitiendo la frecuencia y captarla. Yo siempre pongo el ejemplo de una mira de infrarroja o unos anteojos infrarrojos. El cuerpo humano emite un calor, y por eso se capta en el infrarrojo, pero el calor es tan incipiente que para que una persona, usted determinar si tiene fiebre, tiene que tocarlo. Exacto. Y el calor es energía. Y esto es igual, esto es una energía. Entonces, el equipo grande es capaz de captar la larga distancia, aunque el equipo emisor, el microchip, llegue a muy poca distancia. Y además identificar al agente transmisor de esa energía, porque lo triangula con el chip que tiene. Claro, ahora, ahorita estábamos comentando una cosa que es muy lógica. Bueno, tantas cantidades de personas, ¿cómo controlarlo a la vez? El problema es que esto es selectivo. ¿Y a quién van a controlar
primero a los principales opositores, porque saben que esa es la célula primaria, ese es el núcleo, ahí donde va a venir todo el mundo. Entonces, controlando a los principales opositores, vas a tener que todo el mundo se van a comunicar. Roberto, y eso da para todo ahora que estoy escuchando, porque entonces de repente si hay una manifestación, pueden fácilmente identificar a todos los que están en esa manifestación y cuando se dispersan, los pueden perseguir para ser capturados. Igualmente, si la manifestación es de un ala del chavismo, pueden identificar quiénes son los que están manifestando y de esta manera tratar de controlar a sus líderes para erradicarlo. Precisamente para los militares del 4 de febrero. Esta gente sabe de que todo esto está sucediendo. Esta gente tampoco son niños, o sea, niños de escuela. Esta gente son gente que han estado, o sea, en la represión, han estado en el poder, saben que lo están persiguiendo para cortarle la cabeza, literalmente, porque ya esto es un enfrentamiento a muerte entre los colectivos y la gente del 4 de febrero. ¿Qué van a hacer si todo esto que nosotros estamos diciendo en estos momentos tiene que ser evaluado está siendo evaluado por ellos? Necesariamente tiene que estar siendo evaluado y ellos van a tener que tomar sus medidas, porque lo que les pasa a ellos en este momento es que unos señores que son del Frente Francisco Miranda están prácticamente dispersando y destruyendo a los militares del 4 de febrero. Bueno, ambos nos sirven. Realmente no queremos que ni uno ni otro esté en el poder, pero lo que estamos viendo es ese enfrentamiento y veremos la respuesta, porque ese es el ala militar del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son los que una vez insurgieron con Chávez para la toma del poder y en este momento Nicolás Maduro los está persiguiendo y los está sacando de cargos estratégicos importantes. Y ahora sí entiendo por qué Diosdado Cabello decía que se sentía amenazado. Se siente amenazado porque está siendo enfrentado, sin duda alguna. Por eso que la fiscalía dice: yo necesito protección. ¿De quién necesita protección? De los colectivos y del Frente Francisco Miranda, que es el inteligencia cubana. Sin duda alguna. alguna. La inteligencia cubana. Regresamos en solamente unos segundos en este programa que sin lugar a dudas está haciendo revelaciones espectaculares acerca de la penetración de la inteligencia cubana en Venezuela. Y no solamente eso, sino también de cómo dentro de Venezuela esto puede afectar las relaciones de poder entre los grupos chavistas o ex chavistas. Ya, regresamos. Ok, regresamos a este programa que está haciendo revelaciones bien importantes. Quiero agradecerle a los dos que estén aquí en el día de hoy. Sí. El coronel acaba de publicar un libro que ya en España y en Europa está siendo uno de los libros más vendidos. Coronel, el libro, si lo pudiéramos enfocar aquí, el libro es La vida oculta de Fidel Castro. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Amazon.es. En Amazon. Y ya básicamente, como les decía hace solamente unos minutos, está rompiendo todo récord de ventas en Europa por la cantidad de información que tiene. ¿Cómo es que esto se aplica en Cuba? Y después háblame también de Ramiro Valdés y quién está manejando Venezuela. Vamos a empezar cómo se aplica en Cuba. Sí. En Cuba la contrainteligencia tiene una estructura que no hay espacios vacíos. ¿Por qué no hay espacio vacío? Porque existen unos oficiales que son oficiales llamados oficiales de objetivo, que son los que están dentro de todas las instituciones gubernamentales importantes. Y las empresas importantes, los ministerios importantes. Me estoy refiriendo a universidades, centros de investigación científica, institutos de investigaciones, hospitales, policlínicas importantes. En todas partes. En todas partes. Pero estos son oficiales de objetivo. Ellos tienen sus redes de agentes y estos agentes tienen sus redes de informantes. De manera que toda la información le llega a esto. Esto es contrainteligencia. Eso es contrainteligencia. Ahora, dentro del territorio nacional también está estructurado de forma de que los oficiales de territorio que atienden, puede ser una circunscripción, puede ser 2 o 3 manzanas o 4, depende de la densidad poblacional, también tienen sus redes de agentes y sus redes de informantes. Esto le facilita mucho el trabajo al oficial de la contrainteligencia, porque solamente con ver el agente que atiende a 4 o 5 informantes recibe toda la información de todo, y si amerita esta información, entonces que se entrevista con el informante. De manera que en los años 80, cuando Fidel hablaba en los discursos del estado de opinión de la población, ese estado de opinión de la población le llegaba a través de estos oficiales de territorio, lo que se comentaba en la cola para coger el pan, para comprar los alimentos, en una parada de la guagua, le llegaba porque se creó en el Ministerio del Interior un departamento de análisis de la opinión, de la opinión pública, y eso le llegaba allí. Bueno, ya esto estructurado de esta forma, esto es lo que ellos tratan de aplicar en los países y exportar en los países que ellos desean controlar o que están controlando, como en este caso en Venezuela. Y esto es lo que han exportado a Venezuela. En Venezuela no se ha dado totalmente, como bien decía Colina ahorita, todo este sistema de control. Todavía en Venezuela hay algunos espacios que están vacíos, pero que ellos van a tratar de cubrir. Y como hay espacios vacíos, lo han tratado de cubrir con los cooperantes cubanos. Cada cooperante cubano en Venezuela... Los médicos. Médicos, cualquiera que esté allí, deportistas,
asesoramiento en cualquier tipo. En estos mismos de computación, los asesores que envían, etcétera, se rodean de personas que están trabajando en organismos civiles, seguridad social, en ministerios, etcétera, y ellos son informantes de la inteligencia y la contrainteligencia cubana. Y responden a oficiales cubanos. Y responden a oficiales cubanos. Cada grupo de estos médicos, cada grupo de estos asesores deportivos, tienen varios oficiales de la contrainteligencia cubana que lo están atendiendo, porque en la inteligencia cubana hay un departamento que se llama Contrainteligencia Exterior, que es creado por el coronel Peter, que es el que controla a todos los asesores cubanos que están trabajando fuera de Cuba. Permíteme pasar porque quiero regresar nuevamente precisamente a quién está manejando esto. Teniente Colina, cuando Cabello, y terminábamos el segundo segmento, que Cabello va corriendo a la fiscalía y dice, a mí hay que protegerme. Y si alguien tiene información de lo que está pasando en Venezuela es el señor Cabello. ¿Por qué dice esto? Bueno, por supuesto, porque sabe que el principal objetivo del régimen cubano, a quien más van a presionar, espiar y colocarle personas alrededor para que lo investiguen y para que estén pendientes de sus movimientos, precisamente es el régimen de los Castro. ¿Por qué bueno, él? porque él en estos momentos representa el único individuo el 4 de febrero que se encuentra en el poder. Él tiene no muchos seguidores dentro de la población civil, pero sí tiene oficiales dentro del estamento militar y por supuesto puede ser una amenaza para la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, porque puede existir una transición de fácilmente un grupo de militares que cabellistas saquen a Maduro del poder. Dentro del aparato militar, o sea, están en estos momentos los colectivos representados precisamente y son los que Maduro ha apostado por ellos, ¿no? Es Para correcto. mantenerse en el poder. Y están la gente del 4 de febrero que representan la casta militar venezolana, ¿es eso así? Es correcto. Dentro de esa casta militar, todo el aparato militar está respondiendo a Cabello en este momento. Ese aparato militar a su vez está fracturado. No, ese aparato está fracturado. Ok. Pero de esa fractura, la mayoría está respondiendo a Diosdado Cabello y un porcentaje menor. ¿Por qué responden a ellos? Bueno, a Cabello. porque Cabello ¿Qué es lo que representa Cabello? Porque Cabello se graduó en la escuela militar, tiene 250 compañeros que son oficiales, muchos de ellos oficiales generales, y Cabello durante los últimos 14 años se ha encargado de ayudar a todos los que él considera pues, sus amigos de promoción y seguidores, lo cual le da mucho poder dentro del estamento militar. Y es por eso que es un individuo que es bastante peligroso y tienen que seguirlo y mantener la información porque en cualquier momento puede voltear la tortilla. Y aparte de eso, ahora que estoy escuchando al coronel Sánchez, yo he estado viendo que en Venezuela están utilizando un término que se llama patriota cooperante, que inclusive Diosdado Cabello lo ha estado utilizando mucho en su programa con el Mazo Dando, que es donde él obtiene información. Lo que Cabello está seguro, sabe que va a ocurrir, es que esos mismos patriotas cooperantes, de los cuales se sirve para obtener información, son los que van a dar información con respecto a él, al régimen cubano y a Nicolás Maduro, porque ahorita el único elemento que participó en la intentona golpista que se encuentra con algo de poder en Venezuela se llama Diosdado Cabello Rondón y es a donde el régimen cubano va a implementar toda su maquinaria para destruirlo. Para controlarlo y para destruirlo. ¿Quién está manejando en Cuba el tema de Venezuela? El tema de Venezuela en Cuba, en cuanto a la técnica que se está aplicando en Venezuela, es Ramiro Valdés. Fue el que inició todo el desarrollo de la técnica de comunicación, la creación de un Ethernet, que es un internet interno dentro de Cuba, y todo este desarrollo lo hizo Ramiro Valdés en la época de los 80, cuando se creó Copestel. Después, hoy día, dentro de la estructura gubernamental en Cuba, Ramiro atiende todo esto de las comunicaciones y toda esta parte tecnológica de las comunicaciones, pero él tiene su brazo derecho, que es el general Alejandro Ronda Marrero, que en un tiempo fue jefe de tropas especiales, que inauguró con Ramiro Copestel y que hoy día es su asesor principal, su mano derecha en Venezuela para esta actividad. Y ellos son los que están manejando Venezuela en este momento. Desde este punto de vista, sí. Pero además, y es algo bien interesante, porque no solamente están manteniendo control político, sino que están exprimiendo hasta el último dólar, porque esto no es gratis. No, o sea, claro. Estos servicios, para que ustedes entiendan, estos servicios los paga el gobierno venezolano, le da cientos de millones de dólares a estas empresas representadas por Ramiro Valdés y otra serie de testaferros que él tiene en Venezuela, en México y en otros lugares, y se están beneficiando económicamente y a su vez están beneficiando económicamente a oficiales venezolanos. ¿Así funciona o no? Así funciona, y aparte de eso, nosotros tenemos la información que hay más de 500 oficiales, de mediano rango y de alto rango, 500 de la contrainteligencia militar que ya están operando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Wow. Y eso es verdad, porque inclusive algunos oficiales que han llegado recientemente de Venezuela, que han pedido la baja y se han venido a buscar asilo político acá en los Estados Unidos, una de las cosas que más les desagradaba era la presencia de los cubanos dentro de las instalaciones militares, inclusive los principales asesores del ministro de la Defensa, del comandante estratégico operacional y de unidades militares importantes son
miembros y elementos del G2 cubano dentro del país, que no solo hacen asesoría, sino que también hacen contrainteligencia. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta de que la seguridad de Chávez la estaba controlada por oficiales cubanos y no por venezolanos? ¿Y cómo ustedes reaccionaron a esa información que decía el general, que es la primera, o sea, el primer mecanismo que utiliza los Castro para apoderarse de los países, apoderarse del control político, económico y de todo un país? ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta de En el año 2001 nos dimos cuenta pues que los 3 primeros anillos de seguridad del presidente de la República eran controlados por elementos cubanos, lo cual a nosotros nos causaba un gran desagrado, y eso nos daba a entender... ¿Cómo los eliminaron a ustedes, Colina? ¿Poco a poco? ¿O fueron sacando poco a poco el primer anillo, después el segundo, después el tercero, y eso lo hicieron básicamente porque había un descontento entre las Fuerzas Armadas y realmente no era confiable para ellos de que oficiales de las Fuerzas Armadas y oficiales de los organismos de seguridad del Estado tuvieran la seguridad del presidente. ¿La seguridad de Maduro todavía está en control de la inteligencia cubana? No, absolutamente. Ya no son los 3 anillos, los 3 primeros anillos, si no son todos, no, la de Cabello sí está en manos de oficiales y gente que tiene que ver con Venezuela y no con Cuba. Acuérdate que Diosdado Cabello es un individuo que es rechazado por el régimen de los Castro, es el individuo que hay que neutralizar de acuerdo a la visión de los Castro para poder mantener el control en Venezuela, y así funciona, sobre todo porque él en este momento representa el único individuo, como lo dije anteriormente, que tiene poder dentro del 4 de febrero ahí en el poder, y es el único que representa el enlace con un grupo de militares que lo ven a él como la continuación del chavismo y no a Nicolás Maduro, quien ven como un monigote de los hermanos Castro. ¿Hasta dónde es efectiva esta tecnología realmente? Bueno, yo diría que muy efectiva. Muy efectiva porque a partir de aquí ya nosotros estamos viendo con esta tecnología que no hace falta el hombre, el chequeo ese vulgar detrás de un opositor. Claro. Ya a través de estos medios no hace falta estar ahí detrás de él. Ellos pueden saber dónde está, con quién está reunido, a qué hora está reunido, quiénes están en esa reunión y todo a través de esta técnica. Así que esto es muy efectivo. Fíjate que es efectivo, que ya eso causa un impacto psicológico. En los venezolanos ya no quieren hablar, ya no quieren reunirse, ya no quieren comentar, porque sienten que los están vigilando, sienten que los están espiando y se sienten amenazados en todo momento. Entonces, como quiera que sea, causa realmente un rendimiento bastante efectivo porque impide que la población tenga seguridad y que realmente le atemorice reunirse para poder salir del régimen. Entonces ya estamos viendo los efectos. Y todavía no se han apoderado por completo de todos los sistemas de inteligencia. Mira, eso que dice él es muy veraz. ¿Por qué? Porque una de las formas de control es el miedo, imponer el miedo. Y a través de todo esto, que se conozca todo esto, ellos imponen el miedo. Mientras más la población conozca de que está siendo perseguida, de que está siendo estudiada, de que está siendo investigada, de que está siendo controlada, tiene más miedo y reacciona con menos capacidad. ¿Cómo uno se defiende de esto? Porque no hay mecanismo, no existe mecanismo de inteligencia o de seguimiento que no tenga una respuesta. ¿Cómo un pueblo se defiende? ¿Cómo los venezolanos se pueden defender? Mira, yo siempre lo digo, esto es una guerra de David contra Goliat. ¿Quién es Goliat? Bueno, Goliat es el Estado. El Estado tiene todos los recursos, oficiales debidamente entrenados, calificados, con todos los medios a su disposición, importados, para ejercer su control y vigilancia sobre David. ¿Quién es David? El pueblo. Porque desgraciadamente el pueblo no tiene estos conocimientos, es una lástima. Pero hay medidas que son efectivas. Yo le comunicaba, yo estaba hablando con él antes del programa y estábamos conversando de que hay cuestiones que son muy sofisticadas. Por ejemplo, para la cédula de identidad existe una bolsa que se vende en Europa, muy barata, que usted pone la bolsa ahí y evita que la radiofrecuencia salga al exterior. Pero si no tiene el dinerito para comprar esta bolsa, que es muy barata, usted la envuelve en papel de plomo y no sale la radiofrecuencia tampoco. Así que donde quiera que vayan los venezolanos, después que le den la cédula de identidad, que la envuelvan en papel de plomo, que no van a tener la información. Ustedes se están preparando para esto, porque tengo entendido, y vale la pena decirlo, que también los militares venezolanos en el exterior están empezando a hacer, todo un estudio muy profundo también de lo que está pasando en Venezuela. Todavía no se ha divulgado, tengo entendido, ¿no? Sí, nos estamos preparando. Esas recomendaciones que da mi coronel Sánchez acá son muy buenas. Pero realmente la recomendación es que salgan todos los venezolanos a declararse en desobediencia legítima. Cuando un pueblo esté en la calle, 10, 20 millones de habitantes, pues no hay seguridad del Estado, ni hay chip que pueda controlarlo. Y aquí lo que hay que vencer el miedo para no dejar la responsabilidad en otro, sino tomar la propia responsabilidad y derrotar ese régimen nefasto que nos ha robado la democracia en los últimos 15 años. Teniente, muchas gracias por estar aquí. ¿Te ibas a decir algo más? No, lo que iba a decir es que yo lo que me baso es que la envuelvan cuando de verdad se van a reunir clandestinamente. Claro, por supuesto que sí. Coronel, muchísimas gracias. Verdad que sí, es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por
compartir toda esta información. Los dos con nosotros le estaremos dando seguimiento. Ha sido un placer y estar con Colina también ha sido un placer. Cómo no, para nosotros. Vamos a publicidad, vamos a regresar. El tema del ébola pues está candente. Los trabajadores de la salud en Estados Unidos están siendo internados en cuarentena. Algunos dicen de que si esta es la recompensa que van a recibir por atender a estos enfermos, probablemente empecemos a ver cada día menos trabajadores de la salud queriendo atender a los que están infectados con este virus aquí y en Europa, en África. Vamos a estar analizando este tema con el doctor Jorge Martínez cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse. Okay, regresamos aquí en Prohibido Callarse con el doctor Jorge Martínez, que nos ha estado manteniendo a ustedes, a mí, a todos, informados de lo que está pasando con este tema del ébola, no solamente aquí, sino en África. Fue uno de los primeros que habló de este tema, fue uno de los primeros que dijo de que esto se podía convertir en un problema planetario, fue uno de los primeros que habló del enterovirus, fue uno de los primeros que dijo, no estamos aquí preparados con los disfraces esos que nos ponemos para lidiar con el ébola. Miren lo que están haciendo en África, que allí sí se protegen bien, y básicamente muchas de las cosas que ha dicho se han estado cumpliendo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. El primer muerto cubano en Nueva Guinea, según el gobierno cubano, es paludismo. Bueno, yo estaba leyendo el cable de AP y puede haber sido paludismo, pero el paludismo no tiene la característica de él no es la diarrea. Te habla, yo soy sobreviviente del paludismo y me dio 4 veces. O sea, conozco el paludismo personalmente, me dio 4 veces. Además se inocula también a través del mosquito. Del mosquito, del Culex. Exactamente. Nosotros todavía teníamos allá muchos casos de paludismo y nunca se nos murió nadie de paludismo. Un cubano nunca se moría porque tenés todas las medicinas, o sea, tú lo tratas con primaquina, con cloroquina, que son las medicinas que se usan generalmente para un paciente con paludismo. ¿De qué murió entonces? Mira, hay una cosa que en el África pasa. Usted estuvo en el África, para beneficio de nuestros televidentes. Cuando usted está hablando porque usted estuvo allí. Yo lo vi. Y tomó esa agua que es carmelita y se enfermó con los parásitos y cogió paludismo para beneficio de nuestros televidentes. No está hablando de lo que usted escuchó. No, usted lo sufrió. yo lo viví. Exactamente. O sea, era muy común en un paciente con paludismo ver una segunda o tercera, o sea, nunca venían solo, venían 2 o 3 enfermedades juntas. Claro. O sea, tú veías un paciente con paludismo con toma visceral y de pronto tú veías una toma cerebral, pero la toma cerebral no era palúdica, era meningocóxica. O sea, era una bacteria la que estaba afectando y el parásito del paludismo me estaba afectando por otra. O sea, son dos variantes diferentes con 2 tratamientos diferentes. Unos con antibióticos, otros con primaquina. También vimos la niña de Mali que murió hace unos días, desgraciadamente, de ébola. En Mali, es el primer caso que hay en Mali, de 2 años. Esta niña tenía fiebre tifoidea y tenía ébola. O sea, yo casi estoy seguro que este señor tuvo ébola combinado con paludismo. Es muy común que en el África tú veas 2 enfermedades o 3 en un mismo paciente. Además son oportunistas, precisamente. Son enfermedades oportunistas. Además, hay muchos mosquitos. El paludismo en el África es como una influenza en los Estados Unidos. Es muy común. Y la influenza en África no es tan común como aquí. No es común. No es que eso es bien interesante. No es común. Y eso es lo que muchos temen, de que ahora llega la etapa de influenza y como hay millones de personas en estos momentos en África con los sistemas precisamente deprimidos, con su sistema de defensas deprimidos, inmunodeficiencia deprimido, pues esto tenga consecuencias. Doctor, los médicos que están en África, ¿en qué riesgo están? Mira, ellos allá están bastante bien protegidos. De hecho, cuando yo veo los trajes que ellos usan bastante protección. Aún así han muerto casi 250. Bueno, yo voy a empezar a promover que a África vaya el hijo de Fidel Castro, que es médico. Si morir por la patria es vivir, y si todos estos médicos están básicamente, este es el hijo de Fidel Castro, este señor básicamente con debe estar en África. Nosotros vamos a empezar a promover que exactamente de que vaya a África, al igual que están yendo centenares de cubanos que están yendo por el bien de la revolución, de la patria y de la humanidad, que el señor deje de jugar pelota, que deje ponme la primera foto, la que a mí me gustó fue la primera foto que tú pusiste. Esta es la foto que a mí me encanta, del hijo de Antonio Castro, de Tony Castro, exactamente, y que vaya para África. Vamos a empezar una campaña pidiéndole a Fidel Castro que deje ir a su hijito, ¿verdad? O como nos decían a nosotros, que el mejor homenaje es el diario cumplimiento del deber.
Exacto. Vamos para allá. Exactamente, vamos a empezar la campaña, mi querido Tony, para que sepa de que vamos a estarte pidiendo de que sufra la misma suerte que los médicos cubanos que están yendo allá, muchos de ellos compelidos por la necesidad económica, no por el deseo de servir, lamentablemente, que muchos lo hacen también, como tú lo hiciste en tu momento, por un deseo altruista. Ojalá que él tenga por lo menos la vocación altruista de ir allá a compartir con los médicos cubanos que están allá. En el caso, tengo que hablar contigo porque tú fuiste el primero también que hablaste de la reclusión, de los enfermos que venían, etcétera, etcétera, pero en este momento el debate se está dando acerca de que si los trabajadores de la salud en contacto con personas que tuvieron ébola, que vienen de África, deben de ser puestos en cuarentena. Ya hay una enfermera que está puesta, hay demandas andando en estos momentos. El gobernador de New Jersey precisamente, y hablaba hoy con el doctor Nelson Rodríguez, por falta de sustentación legal ha tenido que retirarse un poco de su posición inicial. ¿Tu posición al respecto a este tema? Mira, toda persona que viene de un país tropical, donde hay una serie de enfermedades tropicales, y vamos a quitar el África, puede ser Centroamérica, Suramérica y demás, Cuba, debe pasar, si no es una cuarentena, por lo menos un chequeo médico, ver si es portador de alguna de estas enfermedades. Aquí en Estados Unidos no tenemos paludismo, pero tenemos al mosquito, al Culex. Claro. O sea, el Culex está aquí. Si viene alguien con paludismo que no fue chequeado, no se hizo la prueba, podemos empezar con una epidemia de paludismo acá. Ahora tenemos el virus del Nilo. Aquí no, el virus del Nilo, del West del Nilo, no era endémico de este país. Lo tenemos. Estamos en alerta en Miami-Dade por el virus del Nilo porque está con la toma encefálica. O sea, está dando meningoencefalitis. Hay ya varios muertos. Ya estamos en Florida ya está. Ya está en Florida. Ya está en Florida. Tenemos y no era endógeno de la Florida. No, ni de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos eso acá, tenemos esa enfermedad, estamos en alerta en Miami-Dade y todos los condados de la Florida, pero ya hay varios muertos y varios infectados aquí en Florida. ¿Y cómo se transmite el virus de del Nilo? Por el mosquito también. Por el mosquito también. Por el mosquito también. O sea, cuando vemos que tenemos los mosquitos, tenemos los vectores aquí de transmisión de muchas enfermedades, mi recomendación, si esto no es legal o no es humano, o no sé, o sea, ¿qué paradigma podemos tener desde ese punto de vista? Yo sí recomendaría que hiciéramos una serie de chequeos a estas personas. Si yo tengo contacto con ébola, una persona que tiene ébola, y yo me hago un análisis de sangre, ¿a mí me da si yo estoy positivo o no? ¿O tengo que esperar los 21 días? Puede ser que los primeros días no te dé. Si tú no has generado todavía los anticuerpos para... o sea, la prueba no es 100% segura. No, si tú no has generado la respuesta inmune de tu organismo ante ese agente invasor que es el ébola, puede ser que la respuesta esté negativa y seas positivo de ébola, aunque en ese momento no tenga ni síntomas, ni te esté dando la prueba positiva de ELISA, que es la que se realiza. Una de las cosas que realmente, y este es un tema que se va a debatir muchísimo, ¿por qué? Porque nosotros siempre pensamos en la persona que viene de África, ¿no? Pero si el ébola se empieza a expandir, el único método de control efectivo que hay en estos momentos es encerrarnos en un lugar. No hay otro. Entonces es muy fácil decir, si alguien viene de África, que lo encierren. ¿Qué pasa si empieza a haber ébola aquí en Miami? Y la persona tiene contacto con 200 personas y uno de ellos es mi hijo que pasó por un lugar. Yo quiero que a mi hijo me lo encierren en un lugar con otras personas que pueden haber estado infectados con ébola. Ahí está el problema. Mira, el sistema... Porque esto es muy fácil de analizarlo, o sea, mirando a los otros y que uno nunca le va a pasar. ¿Qué pasa si uno le pasa? Porque lo que vimos, perdón, doctor, es que la manera que trabajó el gobierno, o sea, las autoridades en Dallas a los enfermos de este señor, fue dejarlo allí, se olvidaron de ellos durante 6 días y después supimos qué hicieron con ellos. No, ni sabemos qué han hecho. Ajá. ¿Tú has visto una entrevista de alguno de ellos por televisión? A ninguno. Yo no los he visto. O sea, realmente lo que nos dijeron, porque el único que ha hablado por ellos ha sido el pastor. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No tenemos idea dónde están esa gente, nada, ni no qué les ha pasado, nada. ni cómo fue. Nos dijeron que estaban bien, punto. Por eso te estoy diciendo que yo tengo muchas dudas y te lo dije desde el inicio. Mira, hay un problema que tenemos en los Estados Unidos, real. 6% nada más de los hospitales en los Estados Unidos están preparados solamente. Para todos los Estados Unidos hay 19 camas. Wow. O sea, si tenemos una epidemia de ébola y usted no está preparado para estar en sus casas y poder hacerse un aislamiento, porque lo van a tener que hacer. ¿Lo van a meter en un campo de eso, de reclusión? Sería un FEMA camps. Exactamente. No quedaría muchas opciones. Si hay una película que puede hablar mucho de esto que se llama Contagion, que te habla mucho de una virosis que se transmite a través del aire, de un MERS, muy parecido a la de Arabia Saudita. Y la única forma fue de abrir lugares y meter la gente en esos lugares. Es la única alternativa que hay, pero realmente es la única. Te voy a explicar algo. Acuérdate que te dije que en el África se ven las enfermedades casi dobles. Aquí tenemos la posibilidad de ébola e influenza que se unan. El ébola y la influenza que se unen. Wow.
Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer y un honor tenerlo acá Gracias, en el doctor. programa. Nosotros vamos a seguir este tema. Vamos a ver el aspecto legal. Como le dijimos, lo veíamos hoy con el doctor Rodríguez Varela, que nos alertaba de que esto no es muy legal, a menos que se haga de otra manera. De la manera que se está haciendo, no es legal. Aunque él mismo explicaba de que probablemente era importante buscarle una avenida legal, porque es la única manera que podemos lidiar con esta, con la propagación de este virus. Vamos a regresar. Ok, llegamos al final. Recuérdenle a Tony Castro que nada, que por el bienestar de la patria, pues vaya a África, ¿verdad? ¿Cómo es que tú me dijiste que se le decía? ¿Cómo es? El mejor homenaje es el diario cumplimiento del deber. Mi querido Antonio Castro, acuérdese de esto, vaya para África con sus compatriotas. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mañana continuamos con este y otro tema. Carlos Jiménez se quiere cambiar de partido. Me han dicho que hay un lío tremendo en la política del Estado. Carlos Jiménez se cambia de partido. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos.